Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana te quiero enseñar cómo hacer estas lindas cartucheras con zipper diagonal para que puedas llevar ahí todos tus cosméticos, útiles, todo lo que necesites de oficina y que también puedas ya sea vender o hacer para las personas que quieres. Vean que el zipper varía de acuerdo a lo que ustedes quieran, puede ser de este estilo en el que es un zipper tradicional y está por debajo del bies o un zipper como estos decorativos donde tiene tipo encaje. Ya eso sería de acuerdo a lo que ustedes logren encontrar. Así que vamos a aprender el paso a paso de cómo hacer estas lindas cartucheras con el zipper en diagonal, con el zipper recto. Recuerden que pueden suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y también dar súper gracias aquí en YouTube, donde pueden donar un pequeño monto. Así que bueno, sin más, vamos al tutorial de cómo hacer estas cartucheras con zipper diagonal. Lo primero será buscar telas de los tamaños que les muestro en la pantalla. Recuerden que pueden hacer pausa para verlos. Y vamos a ir a la máquina de coser tomándolas cara contra cara y vamos a coser con un cuarto de costura, como es costumbre en patchwork. Vamos a abrir esa costura para que nos quede una pieza bien planita de tela. Y ahora lo que procede es acolchar, como ya les he mostrado en muchas otras ocasiones, con guata y una tela de reverso un poquito más grande que nuestra pieza. Vamos a unir todo con alfileres o en su defecto pueden utilizar también spray adhesivo, que es el método que me gusta más. En este caso es un spray temporal. Y para el acolchado pueden usar cualquiera de las técnicas que les he mostrado, líneas o los videos que les dejo en este playlist. En particular simplemente estoy haciendo líneas ondulantes más o menos separadas a un dedo de distancia entre ellas a lo largo de toda la pieza. Entonces aquí pueden ver cómo simplemente vamos volviendo un poquito el ángulo en el que vamos cosiendo la tela. Es muy fácil, inténtenlo y es uno de mis métodos favoritos de acolchado. Simplemente voy a recortar la tela para que quede del tamaño de la pieza y elimino el excedente de guata y de reverso. En este caso pueden ver como si quisiera hacer la cartuchera recta, puedo dejarla así nomás. Y si no, voy a cortar estos trozos en un ángulo, una cuña de más o menos pulgada y media a 2 pulgadas en estos lados como pueden ver acá. Recuerden pausar el video para poderlo ver y de esta manera me queda este ángulo acá que vamos a trabajar con la tirita a un costado. Voy a utilizar tiritas de más o menos 1 pulgada y las voy a doblar haciendo bies. Ya se los he mostrado antes, pueden ir a ver el video de cómo hacer bies que les dejo acá arriba a la derecha, planchándolo antes y vean aquí cómo queda una vez ya doblado hacia el centro a ambos lados y nuevamente por el centro. Con esto vamos a cubrir este borde de la cartuchera, como pueden ver, en la máquina de coser. Entonces nos queda así bien tapadito para que podamos luego poner el zipper. Vamos a ir a coser acá a 1/4 de pulgada sobre el doblez que hicimos. Entonces simplemente lo alineamos y pasamos la máquina de coser. Esto, si ustedes quieren, pueden utilizar también alfileres y ir cosiendo, pero también se presta, dado que es un proyecto pequeño, para hacerlo sin necesidad. Ahora esto simplemente lo doblamos hacia atrás y vean cómo nos queda cubierto el borde. Ya se las he mostrado antes y es que para poder unir esto acá puedo utilizar goma escolar, la que usan los chicos en el colegio, y eso nos va a evitar el uso de alfileres. Entonces colocamos la goma, vamos doblando el bies sobre el borde y vamos planchando para que la goma se seque. De esta manera no necesitaremos alfileres y podemos trabajar nuestra pieza tranquilamente. Voy a cortar el excedente y ahora vamos a trabajar con nuestro zipper, que en el caso de ser un zipper como estos, ojalá más largo, lo vamos a colocar por dentro y si es un zipper de encaje, lo colocamos por fuera. Aquí simplemente lo alineamos donde nos gustaría que quede, colocamos goma al igual como les he mostrado y lo vamos a colocar sobre la pieza así, cara hacia abajo y vamos a planchar con cuidado de no tocar las partes del centro del zipper para que no se nos derrita y la plancha va a secar la goma adhiriéndonos esta pieza sin necesidad de alfileres. Aquí repito lo mismo del otro lado, aquí nada más presento donde me gustaría que quede. Pueden incluso cortar el zipper si quieren, no es necesario que esté unido para que se les facilite la labor.
Nuevamente lo alineamos con la pieza de bies que pusimos y procedemos a planchar secando esta goma, como pueden ver, así. Ok, ahora vean ustedes cómo podemos alinearlo y lo que nos queda es coser. Así que vamos a ir a cortar el excedente y a la máquina de coser para poder trabajar este zipper en este borde. Haciendo esa costura por el derecho, vean cómo nos queda abarcando a ambos lados y ya pudimos unir todas las piezas. Cortamos ahora el excedente del zipper y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es poner lo que sería la cabecita del zipper del lado que ustedes quieran, ya sea si son zurdos o diestros. Ustedes pueden acomodarlo como ustedes gusten. Aquí lo estoy colocando para que cierre de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces aquí tendría ya lo que es el zipper puesto y vamos ahora simplemente a planchar, acomodar esta pieza, asegurarnos que no se nos mueva y vamos a hacer la tirita. Para eso vamos a tomar este trozo de tela que va a ser nuestra tirita del costado, que sería de efectos de agarradera. Acá pueden ver el tamaño, son más o menos 2,5 pulgadas de ancho por 10 de largo o 6,5 centímetros por 26 centímetros de largo. La doblamos por el reverso así y vamos a coser con 1/4 de pulgada en la máquina de coser. Acá entonces, una vez que cosemos, uniendo los dos extremos por su parte más larga, vamos a abrir esta costura de esta manera con los dedos para que quede planita y ahora sí, con una gasilla vamos a introducirla dentro del tubito que hicimos para poderla voltear al derecho. Una vez que la hemos volteado, vamos a colocarla sobre la mesa de trabajo y plancharla bien. Una vez planchada, vamos a coser ambos lados para darle un acabado un poquito más profesional y que la pieza quede siempre plana una vez que la vayamos a utilizar. Eso lo deciden ustedes. Yo más o menos una vez que la doblé la estoy cortando a 5 pulgadas para que quede una tirita bonita. Y aquí voy a coserla sobre el lado del zipper. Nada más, vean que estoy doblando la pieza trasera de mi cartuchera y de esta manera la presento para que quede bien pegadita antes de coser la costura final. También estoy cerrando el extremo abierto del zipper para poder voltear toda la pieza de esta manera sin que tener el peligro de que se me abra. ¿Ok? Ahora vamos a coser a los lados igual con 1/4 de costura, más o menos medio centímetro, 1/4 de pulgada. Cosemos de lado a lado, reforzando sobre el zipper, así como pueden ver, siempre cortando el excedente de hilo. ¿Ok? Entonces repetimos del otro lado, reforzamos en el zipper y continuamos nuestra costura. Ahora aquí al borde pueden hacer un zigzag si quieren o pegarle bies tal y como hicimos con el zipper en la primera parte. Acá ya lo pegué, hice todo el truco de la goma que ya les enseñé. Si no, regresen el video para verlo. Y vamos a coser para que esto quede de una manera y un acabado más profesional. Vean acá cómo queda la puntada por ambos lados. Bien bonita. ¿Ok? Repetimos de este otro lado. Y prácticamente tenemos lista la cartuchera con estos sencillos pasos. Y aquí tienen entonces la cartuchera una vez terminada. Simplemente abrimos el zipper con cuidado, le damos vuelta a toda la pieza para que quede ya con su forma y luego de eso la vamos a planchar y vean ustedes cómo podemos sacar las esquinas. De esta manera nos queda el proyecto listo y terminado. ¿Ven? ¡Qué lindo! Y bueno, espero te haya gustado este video, así que recuerda compartirlo en tus redes sociales, darle clic al botón de suscribirse. Si quieres también puedes unirte al canal o darnos un super gracias. Así que bueno, nos vemos y hasta la próxima.